بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم والمصطفى محمد اللهم صل على Muhammad وعلى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bueno, nuevamente nos encontramos en estas clases de leyes prácticas o ahkam. El tema que vamos a ver hoy es la reparación de los rezos que no hemos realizado o que debemos. Bien, ¿qué significa esto de los rezos que debemos? Digamos, por ejemplo, un rezo que no hemos realizado en su momento, que son obligatorios, lo debemos hacer si se nos pasó el horario en el que debíamos hacerlo o el día en que debíamos haberlo hecho, debemos retribuirlo, reparar esa falta, digamos. O el otro caso, en el caso del rezo que hayamos hecho mal, digamos, como habíamos visto en la clase anterior, por ejemplo, hice un rezo de 2 rakas cuando debería haber hecho uno de 4, o hice uno de 4 cuando debería haber hecho uno de 2, o tantísimas otras cosas que pueden implicar anular nuestro rezo. Bien, el hecho de estar debiendo rezos implica que debemos hacerlo de la forma, retribuirlo o reparar esa falta lo más rápido posible. No es obligatorio hacerlo de la forma más rápida, pero es muy recomendado, digamos. Si debemos rezos, hacerlos lo antes posible. Por ejemplo, no nos levantamos en el rezo de la mañana, lo más preferible es hacerlo antes del rezo del mediodía. No es obligatorio hacerlo antes del mediodía, pero es preferible tenerlo lo más rápido posible. Bueno, ¿qué pasa cuando debemos rezos? Hay distintas condiciones en las que podemos estar. Por ejemplo, no sé si debo o no debo. No tengo la duda realmente. ¿Debo o no debo? Bueno, en ese caso no hay nada obligatorio para nosotros. Bueno, en el caso de que dudo, ¿realmente he hecho todos mis rezos bien o mal? Nuevamente, no es obligatorio hacer rezos, por compensación o por reparo, digamos. Pienso que probablemente, realmente es muy probable que haya hecho algo mal. Nuevamente, no es obligatorio, pero es muy preferible de volver a hacer esos rezos. Por ejemplo, creo que este rezo, no sé si estuvo 100% correcto, preferible volver a hacerlo. Ahora bien, sé que hay algunos rezos que hice mal, digamos, pero no sé exactamente, cuántos son los rezos que hice. Por ejemplo, porque dejé pasar el tiempo, puede pasar. Mira, hace un mes, por ejemplo, estuve enfermo o lo que fuese, o estaba en un estado dolorido, lo que fuese, y dejé de rezar, o estuve viajando y algunos rezos no hice. Entonces no sé exactamente cuántos son. Bueno, la menor cantidad que se nos viene a la mente, por ejemplo, yo pienso, debo entre 2 y 3 días. Bueno, hago 2 días. Con eso alcanza, digamos. Ahora, si se me pasó y yo en su momento sabía, por ejemplo, sí, debo 3 días, pero por dejar pasar el tiempo, por pereza, digamos, en un momento,
me olvido el número, la cantidad de días o rezos que debía, en ese caso, para algunos marjas deberíamos hacer el número mayor, no el número menor. Ahora bien, para otros no, lo mismo que hablamos antes, con hacerla menor es suficiente. Bien, si sé exactamente cuántos rezos debo hacer exactamente la cantidad de rezos que sé. No hace falta la duda o pensar esto o en otro. Ahora, ¿en qué orden debo hacer estos rezos? Por ejemplo, si debo un rezo del mediodía de un día y un rezo de la tarde de otro día, no hace falta respetar el orden, digamos. Puedo hacer uno en algún momento del día y otro después. De hecho, puedo hacer el rezo de la tarde de un día antes y el rezo del mediodía, por ejemplo, al otro día, en compensación estamos hablando, ¿no? Ahora bien, cuando sabemos que son dos rezos que hemos abandonado de forma consecutiva, por ejemplo, de un solo día, de un mismo día, dejé de hacer el mediodía y la tarde, en ese caso sí debemos respetar el orden. O lo mismo con el Magreb, es decir, el rezo del ocaso y el de la noche igualmente. En el caso de, por ejemplo, un día entero, también debemos hacer en su orden, digamos, los rezos que hemos dejado. El de la mañana y bueno, y demás. Bueno, puedo hacer esos rezos en Jamaat, es decir, en comunidad. Sí, puedo hacer los rezos que debo en comunidad, digamos. Ahora, los rezos que hice que debo de viaje, por ejemplo, viajé 5 días a determinado lugar y no recé nunca. Volví a mi lugar de origen, a mi patria o batán. Que tengo esos rezos que debo, ¿los debo hacer completos o cortados? Los debo hacer del mismo modo en que debemos, por ejemplo, acortados. El caso al revés, estoy viajando y quiero hacer rezos que debía, por ejemplo, de mi patria o país o de un lugar donde estuve más de 10 días y quiero recuperar o reparar esos rezos, en el momento que estoy viajando, nuevamente tienen que ser del mismo modo en que los debo, ¿sí? 4 rakas o completos, digamos. Bien. Bueno, el otro caso, el que habíamos hablado antes, la clase anterior, si estoy viajando y debo ayunos, por ejemplo, ¿puedo hacer esos ayunos que debo, digamos, durante el viaje? Porque los ayunos también se deben pagar, digamos, los que debo. No se puede, digamos, excepto el caso, como habíamos dicho antes, que ya vamos a hablar más adelante, en el que se haya hecho una promesa aclarando todos estos puntos, que lo vamos a ver con más detenimiento cuando lleguemos a las promesas o a este tipo por ejemplo, uno hace un ayuno a condición de que determinado problema se solucione o no se solucione, o bueno, son distintos tipos de promesas que se pueden hacer, que ya los vamos a ver en su determinado momento. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها. Bien, estos rezos por reparación los podemos hacer en cualquier momento del día, los podemos realizar. La mañana, tarde, donde tengamos un espacio de tiempo vacío y digamos, bueno, quiero hacer estos rezos en reparación, los podemos hacer en cualquier momento. Nuevamente, repito, no es obligatorio apurarse a hacerlo en el exacto momento en que podemos, pero sí es muy preferible hacerlo, lo más rápido posible. Ahora, una persona que debe rezos, digamos, así todo, puede hacer rezos preferibles. Por ejemplo, sabemos que el rezo de la noche es un rezo preferible, digamos. En ese caso, podemos, así todo, aún debiendo rezos de otros días, hacer los rezos preferibles de la noche. Sí, podemos, no hay problema. Bien. ¿Qué pasa con una persona que ha estado enferma, por ejemplo, inconsciente? Ha perdido completamente, digamos, la conciencia. Esos días en que estuvo completamente inconsciente,
debe recuperar su rezo? No, no hace falta. Ahora, si esa persona se despertó en su momento, con lo cual hay un modo de rezar estando acostado, aun cuando no se pueda levantar, si ni siquiera hizo eso, sí va a tener que recuperar los rezos que debe, digamos. Bueno, otro tipo de rezos que debemos pagar o recuperar es el caso de los rezos que no haya realizado nuestro padre. Esos dicen, son obligatorios para el hijo mayor. El hijo mayor debe realizar los rezos que el padre no realizó. Y algunos marjas dicen incluso también de la madre. Ahora bien, mientras que el padre, nuestro padre esté vivo, por más de que esté muy enfermo o lo que fuese, no podemos hacer sus rezos. Es únicamente cuando esa persona haya fallecido, cuando alguien más puede hacer nuestros rezos, es decir, en caso de que nosotros seamos padres, digamos, y tengamos un hijo mayor. Bien. ¿Qué pasa si el padre, por ejemplo, en algún momento de su vida le ha sido pagado para que realice los rezos de otra persona? Porque, ¿qué pasa? A veces, por ejemplo, yo soy hijo mayor y mi padre dejó de hacer un montón de rezos, con lo cual por ahí son 10 años de rezos, es mucho, y decido pagarle a una persona para que realice esos 10 años de rezo por mí. En ese caso, eso se puede hacer, digamos, puedo pagarle a una persona para que haga estos 10 años de rezo de mi padre. Ahora bien, después de eso, yo, digamos, que he sido pagado para realizar esos rezos por esa otra persona, el padre de esa otra persona, no los hago, con lo cual debo esos, porque he sido pagado para eso. En ese caso, ¿mi hijo también debe esos rezos? No, no los debe. Eso es un pecado, digamos, que hemos cometido y, bueno, en su momento deberemos rendir cuenta de eso, porque nos ha sido pagado un dinero para realizar algo que no hicimos, digamos. Bien. ¿Qué pasa en el caso de los rezos que nuestro padre debe? Por ejemplo, si sabemos realmente que él debe, debemos realizar esos rezos. Ahora, si sabemos que lo hizo simplemente por una cuestión de que no era una persona creyente en absoluto y que de hecho hasta tenía una oposición, de un cierto grado de rebeldía y nunca quiso rezar por más de que se lo llamó varias veces a que rece y todo y demás, en ese caso no es obligatorio para nosotros. Ahora, si es una persona que, bueno, tuvo sus momentos, sus subidas y sus bajadas, y bueno, debe determinar, no, bueno, en ese caso sí es obligatorio para nosotros hacer ese rezo. Ahora bien, nuevamente, si no sabemos cuántos años debe, por ejemplo, sabemos que él entre 3 y 10 años, por ejemplo, viajó a determinado país donde lamentablemente las condiciones lo llevaron a que deje de rezar. Bueno, viajó entre 3 y 5 años, no sabemos, bueno, en ese caso, como pasaba en el caso de rezos propios, debemos hacer la cantidad menor. Así que entre 3 y 5 años, dijimos entre 3 y 5 años, entonces debemos hacer los rezos que le correspondían a 3 años, en ese caso. Bueno, creemos que tal vez haya hecho unos rezos, tal vez los haya pagado, tal vez, si hay una duda, en ese caso, como precaución obligatoria deberemos rezarlo, digamos, porque no tenemos la certeza de que los haya hecho. A ver, si dudamos que realmente él tenía o no, tenía deuda de rezos, es decir, hubo un tiempo en que dejó de rezar, en ese caso no debemos rezar. Bien, ahora si rezamos, por ejemplo, soy el hijo mayor y decido hacer los rezos de mi madre, que debía a mi madre, que dijimos es muy preferible, incluso para algunos marchas es obligatorio. Sabemos que en el caso de los rezos, por ejemplo, el de la tarde, el del mediodía y de la tarde, en el caso del rezo del ocaso y de la noche, en el caso del hombre se hace en voz alta y en el caso de la mujer se hace en voz baja,
Ahora, yo siendo hombre y estando haciendo los rezos de mi madre, ¿debo hacerlos en voz baja o en voz alta? Debo hacerlo como rezo yo, o sea, en voz alta. No debo hacer como que soy mi madre, digamos, ¿no? Es simplemente rezar el modo que rezo yo mismo, digamos. Ahora, si yo dejo de rezar, o como hijo mayor, digamos, no cumplo con mi obligación de hacer los rezos de mi padre, ¿qué pasa? Para mi hermano siguiente, ¿se hace obligatorio que cumple con los rezos de mi padre? No. La obligación es para con el hijo mayor, no con el segundo, tercero, cuarto, quinto, quien fuese, por más de que sea el único que haya quedado con vida, digamos. Ahora, una persona que debe rezos, sea del padre o sean propios, puede recibir un pago por realizar los rezos de otra persona. Por ejemplo, yo debo como un año de rezo, así todo, estoy en una necesidad económica, porque alguien me está pagando, digamos, que haga los rezos de su padre difunto, puedo hacerlo, porque, digamos, me ayuda a mi subsistencia y demás, entonces puedo hacerlo. Hay un ejemplo, por ejemplo, que puede darse. Yo tuve un hermano mayor, pero vivió 1 o 2 años, es decir, no llegó a la edad de la pubertad, en la edad en que es obligatorio rezar. Y esa persona falleció, digamos, antes de que yo naciera, o incluso puede que esté al mismo tiempo, pero digamos, durante toda mi vida, en mi familia, yo he sido considerado el hermano mayor porque este hermano que falleció, digamos, lo hizo prematuramente. En ese caso, si en mi familia he sido siempre tomado como el hermano mayor y he asumido determinadas responsabilidades como hermano mayor, en ese caso, digamos, deberíamos hacer los rezos obligatorios que nuestro padre haya abandonado. Bien, lo vamos a dejar por este día, por esta clase, y espero que haya sido claro. Vamos a continuar la siguiente clase. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا